Comenzamos con inversora juramento. Tengo un poco mal la voz hoy, pero bueno, seguimos adelante. Tenemos los siguientes nichos, ¿no? Ganadería, agricultura, frigorífico, tanto en los ciclos, bueno, de todos los ciclos del frigorífico, sobre todo en Bermejo, ¿no? Que también está acá, en el ciclo 3, exportación de carne y carnes premium a través de cabaña a juramento. Una cosa, antes de entrar al... Vamos a ver un poco o vamos a profundizar sobre los negocios y sobre cómo está, ¿no? El perfil de la sociedad concentra sus actividades en la provincia de Salta con más de 90.000 hectáreas de campos propios. La compañía, como sus controladas, está íntegramente verticalmente en diferentes fases, sea de la producción, de la cría, recría, que es la producción, el engorde a corral, industrialización y venta. Y ahí tiene cada uno de sus nichos que con algunos hace negocios, ¿no? Es decir, tiene una renta. IGJ tiene el 95,9 capital social, ahora tiene un poco más, tiene el 96, creo que 4, si no me equivoco. ¿A dónde se ve esto? Esto se ve lo tengo aquí. Acá dice la cantidad de acciones de clase B, que son las posibles flotantes, son de 96,59. Estos pertenecen a la familia Brito o al fideicomiso de Brito. Y el resto de flota, que es muy poco, en realidad es un 3,6. Bueno, la comercialización de la producción de carnes bueno, por su parte, Frigorífico Bermejo, Sociedad Anónima, posee una planta de procesamiento de carne, todo en la provincia de Salta, encargada a la faena de ganado, proveniente principalmente de inversora juramento, el 90%, y de otros ganaderos de la zona. La comercialización de la producción de carne de Bermejo se realiza a través de 4 centros de distribución mayorista y 23 puntos de ventas minoristas, como vimos, Salta, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires y Cava. También hace exportaciones a la Unión Europea, Chile, Brasil, Uruguay y Perú, China también. Y en lo que respecta a la actividad agrícola, inversora juramento produce maíz y soja y en menor proporción sorgo. En realidad, sorgo y maíz es un poco para el engorde y soja sí, que se dedica a vender. Y tiene la alfalfa o la pastura que hacen para obtener fibras y proteínas de feedlot. Más o menos el negocio se divide por frigorífico, después el acopio, el barran, lo hace con Banco Macro Barran también, la ganadería y la venta agrícola. Como vemos, la ganadería es lo que dije, cría y engorde. Después tenemos la agrícola, que desarrolla sorgo y maíz para la alimentación de los bovinos y la producción de soja para venderla. Los barrans tienen como objeto el resguardo de mercaderías en depósitos como almacenes, ¿no? Y el corretaje de cereales y acopio, que es como actividad principal la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales y servicios, es decir, un comisionista. Bueno, vamos con los números que no son buenos. En lo general, ¿no? O sea, sí, el año pasado tampoco fueron buenos, solo fue por un recupero de quebrantos. Cierra el ejercicio número 33 en 2022-2023 con un saldo negativo de 2.332 millones. El superávit del cierre del 2021-2022 fue de 1.694 millones, principalmente porque en el ejercicio anterior hubo un beneficio de impuesto a las ganancias a través de recupero de quebrantas, es decir, de recupero de déficit y restablecerlo o revertirlo en el impuesto a las ganancias. Viendo el estado de resultados, tenemos antes del ejercicio un ahorro del déficit de alrededor del 66%, pero esto está, el año pasado hay un recupero de 5.127 que lo podemos ver en la página 74, donde se tiene una diferencia de quebranto positiva de 7.100 que se aplicó el año pasado, 3.130, y este año no hubo recupero de quebranto. Eso es principalmente. Sí hubo recupero de ajustes por inflación en este año la mitad y el año pasado completa.
Bueno, aspectos destacados. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la faena en el ejercicio 2022-2023 ha incrementado un 8,9% y si se compara al cuarto trimestre aumentaron 4,9%. El consumo promedio por habitante en la Argentina en el periodo fue de 51 kilos, es decir, aumentamos. Esto se debe por el precio de la carne, principalmente el internacional. Si bien hoy la carne está unos puntos encima de la inflación, no sé si lo hacen por, por los insumos, por los gastos de insumos, porque el precio de la carne en sí, como vemos, es un 26,6% menor al año pasado, porque está en un promedio estuvo $3.000, el año pasado 4.089. Los principales destinos de exportación fueron China, Israel, o son China, Israel y USA, Estados Unidos, y esto lo podemos ver en la siguiente tabla, a ver si la tengo por aquí. Acá, bueno, esta tabla que se puede bajar del Ministerio de Agricultura y Pesca nos da los precios. Lo que hice es sacar el promedio del año pasado con respecto a sacar el promedio del año pasado y sacar el promedio de este año, ¿no? Y como si tomamos desde octubre hasta septiembre, más o menos, esto lo estoy tomando de septiembre, nos da justo ahí el promedio. Tenemos 3.000, si se ve ahí. Y después, en el consumo, se ha tenido un buen consumo en junio porque estaba muy bajo el precio de la carne y la gente aprovechaba. Después aumentó en julio. Tuvo casi 60 kilos por persona, cosa que no se daba desde hace mucho tiempo. 60 kilos por persona desde no sé cuánto, pero más o menos en el 2017. Hay veces que estuvo 75, pero bueno. Después hay otro informe de dos cosas que vamos a ver. Después vemos el de octubre. Si comparamos los precios interanuales de 2023 y 2022, se observan comportamientos bastante alineados en los precios del complejo de ganado y carne bovina. Se incrementaron un 126,8 anual, esto en nominales, no real. Si es real, esto es una baja del 7% aproximadamente, pero la hacienda liviana destinada a faena avanzó un 141, un poco más que la inflación, los novillos 147 y los precios al consumidor sí aumentaron 20% por encima de la inflación. Las exportaciones argentinas de carne vacuna a lo largo del último año, de octubre del 2022 y septiembre, fueron 927.000 toneladas con hueso y bueno, a un valor, es decir, lo que acaparó la ganadería fue 2.770 millones de dólares. Esto es un poco más del 10% de lo que es agricultura en general. La exportación de carne vacuna correspondiente al mes de septiembre alcanzaron un valor de 199 millones de dólares, un 21,5% inferior al mes anterior y 33,6% a los obtenidos en septiembre del 2022. El precio, como dije, en septiembre era 4.025, esto significa un 26,8% menor al año pasado. Acá viendo la rueda de exportación tenemos que China es casi el 77%, después le sigue la Unión Europea un 7,8%, Israel solamente un 6,3% y USA 3,9%. Israel es un socio estratégico respecto a la carne y sobre todo la carne kosher, que acá se fabrica en Bermejo, por ejemplo. Bueno, los ingresos en producción agropecuaria acumulan 34.071 millones, una suba del 44,5%. Los costos de producción acumulan 19.837 millones, siendo un alza del 63,5%. Es mucho más perjudicial que los ingresos por aumento de las compras en un 65,7%. Los ingresos por venta suman 50.201 millones, una baja del 1%, y los costos de ventas por su parte arrojan 38.689 millones, un ahorro del 8,1%. Hubo más costos de producción por la sequía, por lo cual se tuvieron que trasladar campos para utilizarlas en ganadería. Bueno, viendo las diferentes producciones, tanto agropecuarias, bueno, estos son los costos, tenemos las compras que aumentan 1.700 millones o más de eso, y después las producciones, tanto la producción como la venta, fueron 3.000 millones más.
en el resultado. Por eso, en realidad, esto lo que es productivo hace que el déficit antes de impuestos sea 3 veces menos. Las existencias de inventario en producción total bajan un 34,7% en el 2021-22, registró una suba del 24,6%. Los activos biológicos registran 18.423 millones, una baja del 17,9%. En el 2021-2022 la reducción fue de 19,2%. Los inventarios imputaron 5.281 millones, una baja del 6,4%. Crecieron carnes y derivados en 80,5%, granos en 346% y bajó el feedlot en 41,2%, esto refiriéndome a los inventarios. Bueno, vemos las existencias que bajan 3.000 millones en lo que es la hacienda. Eso el año pasado, este año bajaron 2.500. Y si tenemos los inventarios en sí, baja el alimento feedlot en 1.500 millones, sube carnes y derivados en 1.000 millones, granos para la venta también sube, sobre todo por la nueva campaña que empezó alrededor de junio, la campaña de maíz, y los insumos también suben. Esto es por el encarecimiento de los precios. La superficie sembrada para la agricultura fue de 19.872 hectáreas, un 5,8% menor al ejercicio anterior. La cosecha fue un 33,9% menor al 2021-2022 por la sequía. Pasturas y alfalfa en la cosecha, que es el 38%, aumentó un 36,8%. Esto se da porque no se podía plantar soja ni maíz, lo cual se dedicó a plantar pasturas y alfalfa que se la bancan más de la sequía. El maíz tropical bajó un 27,2%, el sorgo subió un 35% y la soja, esto porque se dedica a la venta, sube un 11,3%. Se disminuyó el stock de cabeza en 9,6%, reduciendo el stock de invernada, que es el 76% del total, en 14,1%. Las ventas bajan un 2,1% y hubo más muertos, obviamente por la sequía, un 2,1%. El año pasado fue un 1,5% de muertos sobre el total de ventas. Bueno, acá tenemos las hectáreas, que más o menos las hectáreas sembradas están en el orden de 20.000 hectáreas promedio, pero la cosecha ha sido mucho menos de la mitad que el 2020-2021 y bastante menos que el año pasado, ¿no? Solo 93.127 toneladas. Bueno, el maíz tropical ha bajado bastante, la soja se mantuvo. El sorgo, si bien subió algo respecto a la campaña anterior, es mucho más baja que lo que pasó hace 2 años o 2 campañas. Y la pastura de alfalfa, esto por el traslado de los campos, ¿no? Que aumentó casi 10.000 toneladas. Esos son los 3 más importantes. Viendo ganadería, tenemos que el stock de invernada bajó bastante respecto al año pasado, de 57.000 a 38.000. El stock de cría subió algo y el total, está en el peor momento en 5 años, ¿no? Y con lo que dije de los muertos, ¿dónde estaba aquí? 105. Me pusieron, lo vemos en la memoria, perdonen. Lo tenemos aquí. Tenemos 105 contra 108. Tenemos 3.000 cabezas menos, aproximadamente un poco más menos, 2.200 cabezas menos. Hubo más muertos, alrededor de, como dije, el 2,1%. El año pasado era el 1,1%. Bueno, los gastos por naturaleza acumulan 21.080 millones, aumentando el 8,8% anual. Sueldos y cargas sociales, que ponderan el 30,3%, bajan un 2,4%. Fletes suben un 44,4%. Servicios contratados a terceros bajan un 30,4%. Otros ingresos y egresos dan 631,4 millones, siendo 162,6% más que el año pasado por la venta de comercio interior, que ahora lo maneja Banco Macro.
que es más o menos lo mismo, porque son los gritos. Bueno, los gastos se puede destacar servicios contratados de terceros, que baja alrededor de 700 millones, honorarios sube 600 millones, sueldos y jornales bajan 200 millones y fletes sube bastante, ¿no? En 500 millones. Viendo otros ingresos y egresos, que lo tengo 43, a ver si lo tengo aquí, acá está. Se computan 402 millones de resultados por venta de sociedades, que se refiere a comercio interior. Sociedad. Los resultados financieros restan 18.684 millones, aumentando el déficit en 30,3%. Por brecha negativa recta en torno a 2.800 millones negativo. La deuda financiera alcanza los 11.636 millones, bajando 30,3% anualmente. El flujo de efectivo fue de 3.579 millones, un 70% menor que el año pasado, con una disminución de 8.383 millones de pesos. Bueno, viendo lo de resultados financieros, se profundiza en 4.200 millones el saldo financiero. Esto se debe principalmente a la profundización bueno, de los valores monetarios generados, o sea, por la pérdida de oportunidad de valores monetarios generados por activos en alrededor de 3.000 millones de pesos. La deuda financiera baja sobre todo en la corriente, alrededor de 2.400 millones de pesos, por tarjetas de crédito por pagar, obligaciones negociables bajas, etc. Si tenemos las obligaciones, hoy contamos con dos, la serie 2 y la serie 3, con un BADLAR más 4%. Que bueno, las obligaciones negociables son alrededor del 70% de la deuda financiera. El flujo de fondos, como vemos, el año pasado subió 9.354, este año disminuyó 8.358. Esto se debe a disminución de deudas comerciales y disminución de deuda financiera, por menor crédito en general. Bueno, se está trabajando por la ampliación del frigorífico Bermejo, donde se invertirán se invirtieran 15 millones de dólares para ampliación de capacidad de la faena en torno al 24%. Para ello se ha financiado un préstamo, esto quiere decir de 510 cabezas por día o de faena a 630 faenados por día. Para ello se ha firmado un préstamo con el BICE que ayuda con 1.500 millones a 5 años con un año de gracia y 48 cuotas iguales con la tasa BADLAR de referencia. Ya voy ahí. Bueno, acá lo vemos en la página 9 del PIX-CR, donde hablan de eso. Acá hablan del crecimiento del nuevo proyecto entre 510 a 630 cabezas por día, con un costo total de 15 millones, lo cual restan desembolsar la mitad. Y esta ampliación permitirá al frigorífico apuntar a mercados más sofisticados como carne congelada, kosher, mercados europeos, fuera de la cuota Hilton, pudiendo trabajar la media res enviando los cuartos traseros a Europa y el cuarto delantero a Israel. Implica preparar la planta y obtener la provisión correspondiente para la faena ritual. Bueno, para ello también se pidió al Banco Vice 1.500 millones de pesos a 5 años con un pago con 48 cuotas iguales y un año de gracia. La liquidez va de 1,45 a 1,98, la solvencia de 1,35 a 1,44, el valor del libro es 137,23, la cotización es de 388 pesos, la capitalización es de 274,6 billones de pesos. La pérdida por acción es 3,3. Acá, si bien implica el precio internacional de la carne, si bien hay algo de exportación, solo exporta el 10% y se utiliza la carne para toda la región de Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy. Por lo cual, es el segundo ejercicio que da pérdida, no se puede dar confiable, si bien aumentó bastante la cotización. Solo depende de la cotización nada más de dólar y de la evolución de la misma. Si aumenta bastante, la acción también va a aumentar por los precios internacionales. Es todo.